Háblenos un poco del libro Cantos al Amor, doctor. ¿Qué podemos hallar en esa obra literaria? En la obra de Cantos al Amor, que son mis primeros balbuceos románticos, ese libro fue una inspiración tomada de Becker, de Amado Nervo, de nuestro queridísimo Rubén Darío y de otros románticos españoles. Y ese libro fue formado en un collage, o sea, un blending, una mezcla de todos esos eh, famosos y renombrados poetas mundiales. Y como yo decía, era mi primer balbuceo romántico. Es un libro dedicado al amor, en el fondo a Dios, y aparentemente a la pareja y al amor de pareja. Es un libro que se puede perfectamente usar como usaba yo Beca cuando estaba joven. Enamorar a mis novias, ¿verdad? Y decirles que eran míos y hacerles creer que yo era un gran poeta. Y esos poemas son bien románticos y pueden hacerse de esa manera para dárselo a su novia. Hubo algunas quejas de algunas mujeres que decían porque no escribe de mujer a hombre, pero yo soy hombre. Sin embargo, pues en otras partes de mis libros, yo a mi musa le di la idea y ella escribió un capítulo de mi obra completa poética que tiene más de 5.000 poesías y un capítulo que es de ella que dice lo que mi musa escribió para mí. Y está en el mismo tono romántico y tal vez mucho mejor, más profundo y más sentimiento que Cantos al Amor, pero Cantos al Amor es mi balbuceo romántico y aquel señor que le canta a su pareja, especialmente. Hablemos un poco de poesía cuántica galáctica, doctor. Las poesías cuánticas galácticas, habíamos dicho, se formaron a través de los conceptos cuánticos, galácticos y cosmogónicos. Se usaron todas las concepciones y se hizo incepciones poéticas en cada una de las poesías. Hablamos de constelaciones, de cúmulos y qué cosa es un cúmulo, qué es una constelación. Todos esos fueron usados en los poemas, ¿verdad? Para hacer una mezcla teológica, filosófica, llena de amor del Señor y con un mensaje de paz mundial. En estos poemas hay que leerlos con bastante mente abierta, aprendiendo los conceptos cuánticos galácticos que nosotros vamos a poner al final en un glosario y buscando los conceptos porque también están hechos para que el lector, sea joven o adulto o de la tercera edad, aprenda del cosmos y de esa manera tiene que ir a buscar el diccionario, tiene que ir a buscar los conceptos, los que no estén dados en los glosarios. Nosotros hemos tratado de hacer que los glosarios sean una cosa que le dé a entender al lector lo que está leyendo y los conceptos. Por ejemplo, mirada cuántica, ¿verdad? Tu mirada es la puerta de entrada a tu paraíso, tu mirada cuántica. Y hay otros conceptos de esta manera, porque la mirada cuántica tiene que ver con el sedazo, con el gate, con las puertas de otras dimensiones, a la dimensión del amor, por ejemplo. Entre otras obras podemos encontrar el amor universal, doctor. ¿Qué podemos encontrar en esa obra? El amor universal está formado por 4 libros. El primer libro es Poesías Cuánticas Galácticas, de las que estábamos hablando. Siempre en la cuestión del amor universal está ese amor que está por arriba de todo. El ser humano ha buscado siempre cómo llenarse de amor, ser amado y amar. Y a veces no llega a satisfacerse porque la única satisfacción del alma y el espíritu es el amor de Dios, el amor de nuestro Creador, el amor que nunca nos va a defraudar. Entonces ese amor universal es el que nos hace amar a nuestro prójimo a pesar de su ideología, a pesar de las fronteras, a pesar de la nacionalidad, a pesar de su religión, a pesar de todo lo que esa persona pueda hablar y decir y pensar. Ese amor universal permea y pervea en todo el universo a través de los seres humanos sin necesidad de ninguna distinción, ni de fronteras, ni de ideología, ni de clases sociales, ni de ningún otro tipo que nos vaya a tratar de detener en ese amor. Y cuando ese amor se cumpla, ese amado los unos a los otros,
entonces tendremos una integración mundial, nos veremos como una sola familia, que es lo que somos, viajando en este barco sideral que es la Tierra, nuestra aldea mundial, que no tiene fronteras, nunca nació con fronteras, Dios no la hizo con fronteras, y nos veremos como una sola raza, que es lo que somos. Entonces el amor universal nos habla de eso, nos habla del amor a Dios, del amor de pareja, del amor verdadero, y sobre todo de ese amor al prójimo, y de que no hay barreras de ninguna clase que nos haya puesto Dios, ni que la tierra sea vivo por frontera, porque no hay ninguna frontera. Entonces, la frontera la ponemos nosotros los seres humanos, la frontera física, la frontera psicológica, la frontera teológica. Solo hay un solo Dios, aunque haya muchas religiones. Solo hay un solo amor de Dios, aunque todo el mundo piense en muchos dioses. Solo hay un solo Dios y solo un amor tiene para todos nosotros. Entonces, de eso se trata el amor universal. Eso es como un recordatorio de ese amor que nosotros debemos tener uno al otro como prójimo, sin distinción de barreras, ni de fronteras, ni de ideología, ni de religión, y de ninguna clase. Y en ese aspecto creo que cumple su cometido este libro de amor universal, que como decimos está formado por 4 partes: la poesía cuántica galáctica, cantos al creador, torres místicas y escritura de luz. Son 4 libros en uno, son acerca de 760 poemas en 116 páginas. Es toda una obra de alabanza al Señor, de alabanza al amor universal, de alabanza a lo que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y como lo dice uno de los prologuistas, Dieter, es un canto a esa integración mundial que nos va a traer la paz y la armonía. Y como dice el doctor Arrién, presidente de la UNESCO de Nicaragua, es un canto al Señor, una alabanza al Señor, son versos místicos. Doctor, háblenos un poco del teatro del yo-yo. Bueno, nosotros tenemos la idea de que el egoísmo, o aquello a los que amaba la Biblia y llama todavía los muchos, son los 7 pecados capitales. Y entre los 7 pecados capitales, nosotros tenemos a la soberbia, la ira, la envidia, la pereza, la lujuria, ¿verdad? Y los 7 pecados capitales están representados en el teatro del yo-yo. Pensamos que nosotros somos como marionetas, o nos dejamos llevar, ¿verdad? O a veces nos gusta que dejarnos llevar por esos 7 pecados capitales. Y en ese se hace una metáfora recordando de que la mayoría de las guerras son ambiciones, porque son ambiciones de riqueza, ambiciones de lujuria, ambiciones de toda clase de pecados capitales. Y que eso es lo que ha hecho que el ser humano, que no ha podido vencer a ese yo, a ese egoísmo que hacemos 7 pecados capitales, no ha podido tener una paz perpetua. Entonces nosotros hacemos un hincapié, un énfasis, que nosotros podemos ser gobernados por los 7 pecados, que son nosotros llegamos a ser marionetas del teatro del yo-yo y nos dejamos llevar en vez de vencerlo. Y aquí hay cosas muy profundas en las que Confucio decía: el hombre fuerte es aquel que se vence a sí mismo, no el que vence a otro. El que se vence a sí mismo, el que vence sus deseos de droga, de riqueza, de lujuria, de soberbia, de pereza, de gula. Ese es el hombre fuerte. Ese es el verdadero hombre fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que toda religión debe de enseñar. Cómo vencer a estos 7 pecados capitales, para que tengamos una vida más armónica y más en paz. Entonces este libro hace en concordancia y está concatenado con el amor universal, porque lo está enseñando al lector cuáles son las debilidades que tenemos y cómo podemos llegar a vencerlas, porque el primer paso para vencerlas es saber que las tenemos y que las tenemos todos. Entonces, como repito, que el hombre fuerte no solo las vence, si no las puede vencer, tiene que estar en una lucha continua para vencer esos pecados capitales, y en esa lucha continua, pues el teatro yo le ayuda a levantarse y a verse como es, porque sin eso, con esos pecados capitales vamos a perder el alma. Como decía Jesús, pues en la Biblia, ¿verdad? Como dice la Biblia, téngale miedo al que mata el espíritu, no al que mata el cuerpo. Doctor, para finalizar, háblenos un poco de lo que es relatos cuánticos. ¿Son cuentos, son relatos, son experiencias vividas? Relatos cuánticos es una mezcla, más que todo, de relatos que lo que hacen es recordar al ser humano que la vida, un instante de la vida eterna es, ¿verdad? Y que nosotros estamos aquí para trascendernos. ¿Y para trascendernos qué es eso? Nosotros estamos aquí para trascender de que nosotros nos dejó el Señor un aliento de vida, ese aliento de vida que es el mismo, parte del mismo.
y ese aliento de vida está en nosotros. Esa parte de Dios vive en nosotros. Entonces, en varios de los relatos se hacen caminos para llegar a Él. Hay caminos bastante ficticios, pero puede hacer que lleguemos a tenerlo. Él dijo, cosas más grandes harán ustedes, dijo Jesús a sus apóstoles. Y vemos el avión, vemos la bomba atómica, desgraciadamente, vemos los trenes eléctricos, ¿verdad? Vemos las maravillas para curarnos de salud. Y vemos otras maravillas del mundo moderno, ¿verdad? Que fueron más grandes de lo que ustedes, cosas más grandes harán ustedes. En estos relatos hay 3, 4 o 5 caminos para llegar a Dios: la contemplación, la hipnosis, la transmigración mística a través de aparatos cuánticos galácticos, un cóctel místico de sustancias químicas que no se recomienda, pero que es otra manera de llegar. El tantra es la manera que los hindúes usan también su fuerza dividinal para llegar al Señor. Son creencias de los. Entonces se usa toda esa gama de opciones, pero en el fondo es para recordarle que la vida, un instante de la vida eterna es, y que hay que trascender, y que lo más importante no es perder el alma, no hay que perderla. Por otro lado, en la cosa poética hay otras cosas. Hay un socialismo del siglo XXI que habla de Carlos Marx y sus ideas, y cómo está la tierra poblada de dos ideas contrarias, que las que hacen la guerra y se matan entre ellos, o están por matarse, o pueden hasta desencadenar la guerra atómica, y cómo debería de ser, ¿verdad? Cómo es esas guerras que hacen, cómo vive el ser humano plantando murallas para poder defender de su propia soberbia, su propia lujuria, su propia riqueza. Y hay mareas migratorias. Todo eso se habla en los relatos cuánticos. Y da varias respuestas. Unas son respuestas mundiales, a través de una que se llama Tianze, ¿verdad? Y el idealismo de Tianze, cómo llevar el mundo a una paz perpetua. Y a través de medios cuánticos. A través del socialismo del siglo XXI, para que se den cuenta cómo está la ideología, ¿verdad? Y que la mejor ideología es la humanista, la que está con el amor de Dios. Y hay otras cosas que son realmente poéticas, como son añoranza, un adiós dividido, ¿verdad? Y otras cosas que están ahí para que el lector también, aparte de encontrarse con Dios, se encuentre con otras cosas que son de interés científico y otras que son de interés, yo diría, poético, ¿verdad? Hay una remembranza de añoranza que ya se publicó en la prensa literaria de Nicaragua, ¿verdad? En la que hay un ping-pong entre la subjetividad y la objetividad. Alguien que se refleja en un cuadro, entonces se mete en el cuadro, pero refleja su vida personal, y al final pues es el museo de la vida, como digamos el museo en el que los antepasados nos han dejado a nosotros, porque para nosotros el museo de la vida es todo lo que nuestros antepasados han dejado como huella cultural, como huella de identidad, como huella de pueblo, como huella de tribu, como huella de clan. Todas esas cosas nos han dejado los antepasados y están en nuestras vistas, ¿verdad? Los rascacielos, las aldeas, las chozas, todo eso es parte de la cultura mundial de cada región. Entonces es un museo para mí. Entonces yo hago una remembranza de eso. Muchísimas gracias, doctor. A usted.